Monsalvo, que es responsable del área de coeficiencia en Aqualia. Es presidente del comité de I+D en la IDA y miembro del Think Tank Water Positive. También es doctor en química y profesor e investigador en diferentes universidades. También ha sido director del área tecnológica de aguas en Abengoa y ha desarrollado más de 50 proyectos de innovación, publicado numerosos libros, comunicaciones nacionales e internacionales, y ha colaborado con muchas entidades públicas y privadas para la promoción e implantación de soluciones innovadoras en el agua. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la asociación que nos dé la oportunidad de también compartir hoy un ratito con todos vosotros algo de las soluciones innovadoras. Normalmente en la asociación solemos presentar desarrollos en el ámbito de la regeneración y la desalación. Hoy cambiamos bastante de temática y vamos a hablar alineado con la jornada con ahorros energéticos y fundamentalmente la parte de saneamiento. Y además traemos soluciones muy innovadoras. No lo hemos presentado, de hecho va a ser la primera vez que les comentamos estos resultados fuera de la compañía. La parte de regeneración y desalación nos da la excusa para poder acompañarles en Tenerife si nuestro director nos lo aprueba. Aquí. Bueno, lo que estamos intentando es aprovechar el recurso agua, en este caso agua residual, al máximo posible. En sí mismo, el agua residual contiene energía química que aún el sector no somos capaces de extraer. Y lo que en principio debería ser instalaciones que deberían generar energía, puesto que la tenemos ahí en forma química, actualmente seguimos siendo demandantes de energía, aunque ya la regulación, como se ha comentado esta mañana, nos lleva a otro nuevo cambio de paradigma en el que vamos a tener que ser capaces de llegar a ser incluso autosuficientes, ¿no? Ya tenemos algunos hitos bastante próximos con la nueva directiva, ya yo creo que eso es 2028 cuando ya tenemos que hacer las primeras auditorías energéticas para más de 100.000 habitantes y como último hito 2045 ser autosuficientes en estas instalaciones de más de 1.000 habitantes equivalentes. Esto es un reto, pero también una oportunidad. Desde luego, aquellos que convencidos que creemos en la innovación nos presenta un marco interesantísimo en el sector. Esto es una de las referencias que podemos acceder en el ámbito científico académico en el que diferentes opciones tecnológicas nos pueden ayudar a llegar a alcanzar esa autosuficiencia de 100% de la energía consumida en nuestras depuradoras. Uno de los ámbitos que ya está muy implantado, desde luego, es la cogeneración. Sin embargo, si somos un poco críticos, vemos que nuestros sistemas de cogeneración tienen eficiencias, no sé qué valor podemos tomar, 40-45% cuando aquello lo tenemos funcionando como un Ferrari. Estamos perdiendo más del 55% del potencial térmico del biogás porque el sistema no sigue siendo del todo eficiente. Otro de los aspectos que se están poniendo muy en marcha es este 25% y tomando la palabra a Jorge en su anterior exposición. Gracias a la innovación desarrollada durante los últimos 5 o 6 años, hoy por hoy tenemos en España activados varias decenas de proyectos en el que la codigestión es una realidad. Cuando empezábamos a hacer la innovación en pequeños botes, haciendo los BMPs en implantaciones como por ejemplo Guijuelo, hoy por hoy es una realidad. La innovación permitió hacer un cambio regulatorio, de hecho poder aceptar esos sustratos de la industria y hoy por hoy tratamos miles de toneladas de residuos en nuestra instalación, por ejemplo en Guijuelo, donde está permitiendo poner de hecho el proyecto de cogeneración que antes no era viable sin esto. Bueno, en línea de lo que comentábamos antes de la cogeneración, existen oportunidades como hacer cogeneración con otro tipo de equipos, como son las pilas de combustible. Y esta es una de las primicias que les traemos que nunca habíamos reportado al exterior, que es nuestra experiencia con la primera pila de combustible en España, en una depuradora utilizando biogás. Directamente lo que hace este sistema es, lo alimentamos con biogás. Es verdad que necesita un preacondicionamiento donde tenemos que eliminar compuestos traza y lo que hace es conseguir transformarlo en electricidad en 2 pasos, donde realmente ven un equipo, que es esta especie de nevera, que parece un equipo doméstico, en el que al final está entrando el biogás y nos da la electricidad. Lo que está sucediendo internamente dentro de ese equipo es un reformado y una pila de combustible combinadas. El metano lo transforma en hidrógeno y ese hidrógeno lo transforma en electricidad. Bueno, después de un año de operación en la depuradora concretamente de Lleida, es donde hemos visto que efectivamente hemos corroborado unas eficiencias de transformación térmica o eléctrico del 57%,
Realmente hemos estado normalmente por el 56%, 56 con algo, que además si hiciésemos un aprovechamiento térmico llegaríamos hasta un 88%. Es decir, estamos casi duplicando la eficiencia de un motor de cogeneración con estos equipos. Todavía es un equipo piloto, una demostración de las más largas que se han hecho y, como decía, bastante pionero en España. Es todavía el coste de inversión. Han de bajar las inversiones. Es una tecnología que confiamos que va a vivir la típica curva de conocimiento y con ello una reducción del coste de implantación y con ello veremos si en el futuro son proyectos viables. A continuación lo que seguiremos será seguir probando modos de operación y nuevos stacks que nos siga ganando y posicionando a la compañía, pues ganando conocimiento por si en el futuro se activan proyectos de este tipo. Otra de las posibilidades es la combinación, y de hecho la regulación ya lo está previendo, es la utilización de energía renovable, ¿no? Ese hasta 35% que vamos a poder utilizar de energía renovable. Entonces, lo que hemos hecho en Aqualia, hemos activado algunos proyectos innovadores en el que hemos querido probar diferentes configuraciones de paneles solares para ver cómo podíamos sinérgicamente aprovechar unas infraestructuras que gestionamos. Una de las cosas que hemos hecho en este proyecto, esta es la depuradora de Linares, es probar, como les decía, diferentes configuraciones de paneles, en el que tenemos pues, paneles en acordeón, de fácil implantación, más propicios quizá para una obra en la que rápidamente implantamos una capacidad destacada en términos de potencia, lo más convencional, ¿no? En suelo fijo. Y otros paneles también bastante innovadores que son paneles flexibles que podemos adaptar pues, a infraestructuras como depósitos de agua, sería lo más habitual. En este caso son unos decantadores. Una de las cosas que desde luego tendríamos que hacer autocrítica en el sector es si debemos hacer un cambio en el tipo de tecnología que utilizamos para depurar, ya que, como decíamos al inicio de la charla, las tecnologías que tenemos de más de 100 y pico años son incapaces de aprovechar el contenido energético del agua residual. Y aquí en esta depuradora, si cambiamos de tecnología, hemos implantado también una tecnología muy innovadora. De hecho, es un fotobioreactor que es el más grande del mundo. No hay nada en el mundo basado en esta tecnología. Y lo tenemos ya en España, tratando el agua residual de más de 1.500 habitantes, y en el que el agua simplemente aquí con un proceso anaerobio, no inyectamos nada de aire, solamente funciona, es una planta 100% solar, trabaja absolutamente como isla, es capaz de depurar el agua. Si instalásemos este tipo de sistemas, el consumo que está dando esta planta, que ya lleva en operación 2 años, es básicamente el mínimo que necesitamos para hacer circular el agua. Ahora mismo el consumo de esta planta está siendo de 0,11 kilovatios hora por metro cúbico. Y simplemente lo que hemos hecho en esta planta para alimentar algo de lo que es el bombeo y trasiego de agua, pues lo hemos acoplado a esos sistemas fotovoltaicos que les mostraba anteriormente. Y algunos de los resultados, hemos comparado todas esas tecnologías fotovoltaicas. Sobre todo voy a destacar la penúltima columna, esta de aquí, en el que comparamos por metro cuadrado instalado cuál es la productividad, ¿verdad? Y ahí sí que vemos una gran diferencia por la configuración. Bueno, esto es un aprendizaje interno y del cual se extraen las siguientes conclusiones, y es que la combinación de esos paneles verticales flexibles con los más convencionales nos permite, en aquellos proyectos que sea necesario o interesante, combinarlos para conseguir mayores producciones en invierno, o si tenemos que ampliar las horas del día en el que produjamos energía fotovoltaica. ¿Qué nos permiten esos paneles verticales, que son los más innovadores de esto? Pues que durante la mañana y durante la noche ampliamos esas horas y lo comparamos solamente con los que están semi-inclinados. Como pero también, mostrándole también esto, es todavía la inversión, ¿verdad? Esta inversión de estos paneles sigue siendo relativamente alta si lo comparamos con los paneles más convencionales, más tradicionales. Pero una de las grandes discusiones y de los grandes retos que tenemos actualmente ya no es solo la producción, han sido muchas personas las que a lo largo de la jornada han mostrado el reto que tenemos en el almacenamiento, dado lo que hemos vivido en el sector y lo que hemos conocido todos juntos en el sector, y es que la productividad, el precio y la viabilidad de los proyectos fotovoltaicos también se ven en algún modo limitados por la capacidad de almacenamiento. Y no siempre va a ser posible que utilicemos el agua como almacenamiento
energético, que es una solución desde luego competitiva, pero como les decía, no siempre es viable. Por eso hemos activado varios proyectos innovadores para tratar de validar, de evaluar diferentes formas de almacenamiento eléctrico. Y uno de ellos, obvio, es el hidrógeno, que también se ha comentado a lo largo de la mañana. Bueno, tenemos ya proyectos con 3 años, casi 4 años de vida, y en el que ya vamos teniendo algunas experiencias de ese almacenamiento. Estos son los proyectos que hemos venido desarrollando. Recordamos el proyecto Renovagas, es un proyecto que tiene ya 8 años de vida, en el que ya hablábamos del reformado de biogás para producir hidrógeno, y que a partir de ahí, sobre todo con los últimos años de activación de proyectos de hidrógeno, pues hemos activado esos otros 5. Y concretamente les queremos comentar el proyecto Eclosión. Es un proyecto que ya está llegando a su fin, son ya 4 años de codesarrollo. Como saben, el modelo de innovación Aqualia es un modelo abierto. Trabajamos en consorcios, en el que en este caso es un consorcio muy industrial, son compañías las que ven ahí representadas, no son todas ni mucho menos del sector, sino que hemos tenido que generar alianzas con empresas del sector fundamentalmente energético. Y lo que hemos querido validar es cómo de viable es la utilización del hidrógeno para almacenamiento, abarcando toda la cadena, desde su generación, almacenamiento y transformación, luego para su aprovechamiento, en este caso, a partir de residuos, concretamente del agua residual. O sea, la fuente de agua, en este caso para el electrolizador, es el agua regenerada. En el proyecto está estructurado de manera que partimos de varios residuos, pero hoy nos centramos obviamente más en la parte de agua residual. Tenemos una serie de transformaciones de tecnologías que no nos vamos a parar, y que nuestro principal objetivo es validar 2 vectores energéticos, el biometano y el hidrógeno. Y trabajamos, como les decía, en toda la cadena de valor hasta el usuario final, en su almacenamiento, transformación y sinergia con el resto de la red eléctrica, y su uso final por diferentes usuarios, en este caso para autoabastecimiento. Lo que sí consideramos es que las depuradoras es un site ideal para desarrollar proyectos de hidrógeno. En no pocos casos tenemos disponibilidad de terreno para poder implantar la energía fotovoltaica. Además, tenemos un suministro de agua continuo y tenemos la posibilidad de generar agua regenerada con suficiente calidad para poder alimentar un electrolizador. Esto en áreas como las que se comentó esta mañana, con el elevado estrés hídrico, lo que hace es desbloquear proyectos que puedan estar compitiendo con un uso de agua para consumo humano, ¿cierto? O para otras industrias como la agricultura o industria más pesada, que pueda estar demandando ese agua. Entonces, en este caso lo que hacemos es darle más posibilidades desde el sector a los proyectos de hidrógeno suministrando ese agua. Pero hay más sinergias. Antes también se comentó, la Asociación Nacional de Hidrógeno comentó que la mayoría de los proyectos, el oxígeno generado en los electrolizadores se ventea. En las depuradoras tenemos una oportunidad fantástica de ese oxígeno darle un valor y utilizarlo para el propio proyecto, para el propio proceso, de depuración. Bien, pues en este caso ya próximamente, serán las próximas semanas, y de nuevo les traemos primicias para despertarles también un poco, se va a inaugurar lo que es la primera planta demostrativa en España de producción de hidrógeno verde con agua regenerada en la depuradora de Jerez. El aprendizaje ha sido fantástico. Después de estos años, ahora ya estamos recogiendo los frutos y ya la puesta en marcha se está finalizando, pero hemos aprendido desde la parte de preparación de agua, lo que es la propia PTA. Hemos aprendido mucho con el sector de los electrolizadores en cómo debemos de abastecer ese agua. En este caso, el electrolizador es también innovador, no es un PEM más convencional, es un AEM, que lo que nos permite es, darle agua de un poquito de menos de calidad, pero siempre por debajo de microsiemens centímetro, con lo cual es un pedazo de reto desde el agua regenerada. También trabajamos en el almacenamiento de hidrógeno, como les decía, desde sistemas más convencionales con presión. Pasa que, claro, en el sector nos hablan de presiones de 600 bares y nos asustamos. Y otro tipo de almacenamiento que son con hidruros más avanzados. Ese hidrógeno tenemos la posibilidad de transformarlo en una pila de combustible en electricidad y aprovecharlo. Pero no nos hemos quedado ahí. También esa electricidad la podemos almacenar y aprovecharla para jugar y optimizar la planta en función del objetivo que busquemos, o una mayor producción de hidrógeno, o una mayor producción de electricidad, o un almacenamiento para aprovechar las horas nocturnas en las que no tenemos la fotovoltaica produciendo.
Bueno, esto desde el punto de vista técnico. Además del administrativo, hay muchas lecciones aprendidas para poner en marcha un proyecto de hidrógeno y, de hecho, en Aqualia pues ya estamos activando proyectos internacionales en el que ya nos sentimos cómodos en proyectos escala 1:1 ofertando este tipo de soluciones. El hidrógeno tiene alguna desventaja aún y una de ellas es que no estamos preparados en nuestras depuradoras para utilizarlo así directamente. Sin embargo, sí tenemos posibilidades y conocemos muy bien en el almacenamiento de metano, de ese biometano, en su utilización también con los motores de cogeneración. Entonces, una de las posibilidades que se están barajando en Europa, y hay algún proyecto a escala demostrativa, sobre todo en el centro de Europa, es poder utilizar ese hidrógeno para transformarlo en biometano. Ahí nos sentimos muy cómodos, ¿verdad? Una vez que nos dan biometano, ya las redes de abastecimiento o nuestra propia cogeneración las sabemos manejar. Bueno, estos procesos que son de biometanación pueden hacerse por diferentes rutas, pero hoy lo que les queríamos comentar son proyectos en los que ya hemos iniciado las primeras pruebas, que es la metanación biológica. Hacerlo de forma, utilizando simplemente microorganismos que el CO2, que puede ser nuestro propio CO2 del biogás, junto con ese hidrógeno generamos metano, biometano. Bueno, son tecnologías que ya está disponible a gran escala. Ya les decía que hay algunos proyectos demostrativos en Europa interesantes, pero tiene también peros. Al igual que el hidrógeno, cuando hacemos todas esas transformaciones estamos perdiendo electricidad por el camino. Podemos perder perfectamente un 30 o un 40% de la electricidad fotovoltaica en todas esas transformaciones que hemos comentado. Esto también tiene sus pérdidas. Pueden tener eficiencias ahora mismo teóricas del 25%, es decir, podemos estar perdiendo el 75% de nuevo en esas transformaciones del poder eléctrico. Pero parece que hay algunos proyectos, tenemos electricidad muy económica y tenemos una buena venta a través de traders de ese biometano, pues pueden ser proyectos viables y por eso nos hemos embarcado en también probar proyectos de biometanación. Y de esa manera almacenar esa electricidad no como hidrógeno, sino almacenarla como biometano. Pero ya por último, no es la única opción de almacenamiento eléctrico y está el tema de las baterías, que todos en el sector y fuera del sector se está analizando por si se da un cambio en la regulación y ese almacenamiento empieza a premiarse y a valorarse. Bueno, pues sobre almacenamiento en baterías, este proyecto también es primicia hoy, en el que en la depuradora, en este caso de Badajoz, hemos instalado una mini fotovoltaica, hemos aislado una de las líneas de la depuradora donde conocemos los consumos y hemos activado un sistema de almacenamiento eléctrico en baterías. El proyecto es mucho más ambicioso, pero hoy concretamente vamos a ver el almacenamiento eléctrico. Bueno, el almacenamiento eléctrico en este caso también lo hemos acoplado a inteligencia artificial, simplemente una herramienta que nos ayudase a, una vez analizados nuestros consumos, generar patrones. Y podemos generar patrones, de hecho, a largo plazo, que también nos está ayudando para otros objetivos, como una mejor gestión de la depuradora, pero en este caso, en cómo debía de ser esa gestión del almacenamiento, consumo y producción. Los patrones son patrones de consumo, pero también esa inteligencia artificial nos ayuda a predecir los patrones de producción, pronosticar en base a bases de datos accesibles, pronosticar cómo va a ser la producción de nuestra planta fotovoltaica, en este caso la planta piloto que habíamos instalado. Bueno, aquí les damos algunos datos de la instalación, todavía es una instalación muy pequeñita, ha sido un pilotaje que también, bueno, sigue en funcionamiento, ya lleva casi 2 años en operación. Y tenemos varias configuraciones, dependiendo también de un poco de la tarifa, porque aquí no solamente hay criterios técnicos, sino también criterios económicos. A veces las tarifas son complicadas, las tablas de tarifas, y en ese caso otra de las posibilidades de la inteligencia artificial es lo fácil que estas herramientas son capaces de integrar esto como otro criterio de toma de decisión. Bueno, en este caso había que decidir cuál de los criterios, si el consumo en cargas, las cargas incluyendo la fotovoltaica o el almacenamiento, era prioritario. Y al final, en definitiva, tratando de resumirles casi 2 años de trabajo en una diapositiva, es que estos sistemas, ¿qué nos permiten? Pues que esos picos que tenemos aquí arriba, que son en el mediodía y que no somos capaces de utilizar, pues como el almacenamiento lo que hace es aprovechar esa sobreproducción para durante la etapa nocturna aprovecharla. Es así de sencillo y ahora ya tenemos aquí pues un histórico de datos en el que hemos vivido esa experiencia de cómo maximizar el aprovechamiento. Y este es el aspecto que tiene pues tanto la fotovoltaica que ven aquí arriba, nada innovador en ella,
y las baterías que hemos instalado. Hay baterías que funcionan como una batería convencional, otras que las hemos operado como supercondensadores para ver si podíamos maximizar el rendimiento en el aprovechamiento eléctrico, algo también ahí de innovación. Y por último, como conclusión de esta experiencia en Badajoz, en Extremadura, y siendo muy breve, pues que el almacenamiento en baterías nos permite trabajar con ese desplazamiento en la producción y el consumo de energía de una forma muy eficiente, permite adaptarnos además a ese cambio regulatorio si es que se da, y parece que podría ser a corto plazo, de tener en cuenta ese almacenamiento y esos productos que podrían venderse a futuro auxiliares con remuneración, claro, que además nos permite adaptarnos a las necesidades de las instalaciones y hemos aprendido también a cómo manejar ese compromiso entre la potencia instalada y el almacenamiento de capacidad. En definitiva, si lo pudiese, en este caso concreto de la depuradora de Badajoz, si instalásemos fotovoltaica, la autosuficiencia podría llegar a no más del 40% haciendo una inversión razonable. Si colocamos el sistema de almacenamiento, esa autosuficiencia podría llegar hasta un 60-65%. Valores que estamos consiguiendo ahora mismo, por ejemplo, en la depuradora de Lleida, gracias también a medidas de ahorro y sistemas de optimización, incluyendo fotovoltaica, cogeneración, etcétera, que no son fáciles de alcanzar. De hecho, en la depuradora de Lleida, que es nuestro buque insignia, en el 2027 aspiramos a tener máximo un 75%. Con todo ello, muchas gracias por su atención. Gracias, Víctor. No sé si hay alguna pregunta que quiera la audiencia. ¿La pila de combustible? Sí. La nevera. Hola, ¿qué tal? El sistema de la caja entiendo que transforma el biogás bueno, pasa por 3 procesos, ¿no? Para llegar a almacenar la energía. Está patentado, si luego va a ser comercial. Sí, la pila de combustible, para instalar una pila de combustible necesitaríamos como mínimo 2 etapas. La primera de acondicionamiento de biogás, podemos mandar directamente el biogás como sale de nuestros digestores, ¿eh? Lo que pasa es que simplemente hay que evitar la entrada de venenos para los catalizadores que hay en la pila de combustible. Basta con un sistema de absorción clásico de carbón activo, de zeolitas, nada más sofisticado que eso. Y luego está el segundo bloque, el de la pila de combustible. En la pila de combustible entra el biogás, metano y CO2 ya básicamente. En este caso no hay que separar el CO2, está bien tal y como está. Y la pila de combustible es una pila de combustible comercial. No es que nosotros la hayamos desarrollado. En este caso simplemente la innovación es traernos pilas de combustible a nuestro sector y probarlo con nuestro biogás típico de nuestras depuradoras. Entonces son sistemas que hay empresas a nivel mundial. Bueno, que les he comentado que esta es la primera iniciativa en una depuradora en España, en el mundo no es la única, y ni a la de mayor escala, desde luego. Hay otras referencias, por ejemplo, en California, que ya estamos hablando de potencias instaladas de cerca de 1 megavatio. Es el referente ahora mismo mundial. Gracias. Gracias a vosotros.